8 de la mañana, 55 minutos. La Corte Constitucional tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que frena cobros por valorización que se podrían hacer o se podrían haber hecho hasta 5 años después de terminada la obra. La explicación con el demandante, que es el senador liberal barranquillero Mauricio Gómez Amín. Senador Gómez, buenos días. Néstor, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Néstor, aquí la única explicación... Lo veo celebrando mucho, doctor Gómez. ¿Quiere explicarle, si es tan amable usted, a los oyentes la decisión, motivo de su demanda y motivo de la decisión de la Corte? Mire, le voy a decir, aquí la convicción del presidente Petro ha sido golpear a la región Caribe. Voy a hablar muy francamente en esta entrevista, Néstor, y el presidente Petro confundió una pelea personal que tiene con el alcalde Alejandro Char y con Dumec Turbay con la calidad de vida, con afectar la calidad de vida de los caribeños. Entonces, además de quitarnos los panamericanos, además de quitarnos el Congreso migratorio, eso es importante que lo escuchen los ciudadanos. ¿Qué significa los panamericanos y el Congreso migratorio? Pues que los restaurantes estén llenos, que los hoteles estén llenos, que el vendedor de las camisetas pueda vender sus camisetas, que el vendedor de paletas pueda vender sus paletas. O sea, le quita la oportunidad a la gente de hacerse unos pesitos, pero además de quitarnos eso, se ensañó con la región Caribe y nos impuso un cobro de valorización en la vía Cartagena-Barranquilla, que afecta 2 departamentos, Bolívar y Atlántico. Apenas nos enteramos del cobro, tomamos la decisión de hacer una demanda que presentamos ante la Honorable Corte Constitucional, que en el día de ayer falló a favor de nosotros y anuló el cobro, frenó el cobro con una explicación jurídica muy fácil de entender. Y es, no se puede cobrar una valorización de un proyecto vial que lleve más de 5 años en operación. Y la Vía al Mar es una concesión que ha pasado por 3 concesionarios. Edgardo Navarro, Mario Huertas y ahora está con ISA. Lleva más de 20 años y por supuesto es una vía que todavía no se termina. ¿Qué esperaba recaudar el gobierno con este cobro de valorización? ¿Cuánto esperaba quitarle del bolsillo a las familias del Atlántico y de Bolívar? 1.2 billones de pesos. El presidente Petro lo dijo en una alocución, Néstor, no, esas son las familias ricas de la Vía al Mar. Yo le respondí en ese momento al presidente Petro, en Miramar, que es un barrio estatus 3 y 4 en Barranquilla, no vive gente con casas y con mansiones grandes. En Villasantos tampoco, pero en Santa Verónica viven los caseteros de Juan de Acosta. Entonces usted no puede confundir que por afectar a 1, 2, 3 ricos, usted vaya a afectar una cantidad de gente importante que no tiene al final del día cómo pagar su valorización. Senador Gómez, sobre eso quisiera preguntarle, porque la Corte al final lo tumba por lo que se conoce unidad de materia, es decir, que no tiene nada que ver esto con el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la práctica, ¿por qué es inconveniente cobrar ese impuesto, esa valorización, como lo tenía pensado el gobierno? Es inconveniente porque afecta a mucha gente al final que no tiene cómo pagar. La gente estrato 3 y 4 al final se levanta todos los días. ¿Para qué? Para pagar su matrícula del colegio, de universidad, para pagar la luz más costosa del país que está en Barranquilla, en Cartagena, en Sincelejo, con Aire Gómez, y con Afini. No entiendo en qué momento usted o por qué usted lo vuelve un tema regional. El artículo que se cayó en la Corte Constitucional no habla ni de la vía Cartagena-Barranquilla, ni de porque vías los en que Barranquilla. No, total, esto afecta, eso le iba a decir ahora, cuando me hicieron la pregunta, esto afecta todos los cobros de valorización que la exministra María Constanza García quería hacer. No es solo para Barranquilla. Así es. Por eso, pero usted, ¿por qué lo pone como si fuera un problema con Alex Char o con el grupo de Alex Char en Barranquilla? Porque el presidente, cuando dio el ejemplo, Néstor, dio el ejemplo con Barranquilla, y dio el ejemplo con Aguamarina, y dio el ejemplo con la Vía al Mar, y dijo las mansiones que están en la Vía al Mar. Y el presidente, desconociendo el territorio, no sabe que al lado de las mansiones está Juan de Acosta, que es un municipio pobre del Atlántico, donde la gente al final tiene su caseta para vender el pescado o el cerdo del día, pero no tiene cómo pagar una valorización y van a perder su casa. Entonces, al final, el presidente nos puso de ejemplo, nos puso de conejillo de indias. Y, por supuesto, aquí no se responde solamente políticamente, sino con hechos. Por eso
demandamos, pero le quiero decir algo, este triunfo no es mío. Este triunfo es de los gremios que coadyuvaron de la alcaldía de Gómez, esto es un triunfo ¿para quién, primero que todo? Esto es un triunfo para el bolsillo de los habitantes del Atlántico y de Bolívar. Hoy dejan de pagar. Pero yo le repito, es que el artículo no hablaba ni de habitantes, ni de Bolívar, ni en la vía al mar, ni en el Caribe. Esto es un tema de todo el país. Pero le vuelvo y le digo, el conejillo de Indias, o sea, por donde se arrancaba, mejor dicho, Néstor, entiéndeme esta parte, eran por la vía al mar. La ministra no estaba arrancando por ningún departamento distinto al Atlántico y a Bolívar, entiéndeme eso. Eso también se sí, pero más en Antioquia o en Cundinamarca. Pero vuelvo y le digo, por donde se arrancaba, las primeras facturas impresas iban a ser Atlántico y Bolívar, no las de Antioquia. O sea, quiero decirles, éramos como un experimento. Y al final el gobierno no le alcanzaba ni siquiera para Atlántico y para Bolívar porque los tiempos no le daban. Y por supuesto, después de Atlántico y Bolívar, siempre lo dijimos nosotros, venían todos los departamentos que tenían vías 4G. Por supuesto, tiene razón ahí, pero arrancaba por Barranquilla y por Cartagena. Siempre dijimos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no escogieron otros departamentos? Lo que le estoy diciendo. Porque el presidente al final, cuando toma una decisión, no la toma pensando en el ciudadano de a pie, sino en sus caprichos políticos y en sus peleas políticas. Doctor Gómez, ¿para qué era la valorización que intentaba recoger el gobierno a través del cobro 5 años después de terminada la vida? Lo dijo la ministra clarísimo. Para el Atlántico y para Bolívar no hay recursos, no hay obras. Las obras que se van a hacer se van a sacar de la plata de valorización. O sea, ya nos quitó la posibilidad de meter dentro del presupuesto las necesidades básicas insatisfechas del Atlántico y de Bolívar. Y quería, a través del cobro de valorización, cobrar para poder hacer obras. Eso es lo que quería hacer ella. Por eso, pero las obras que quería hacer el gobierno, y le repito, no es un tema, es que usted me lo costeñiza. Es un problema de todo el país porque las obras se iban a cobrar en todo el país, no solo ni en Bolívar, ni en Sucre, ni en el Atlántico. Esto es un problema de todo el país. Sí. Las obras que se iban a hacer iban a ser ¿cuáles? No, ella fue a la gobernación, por ejemplo, se sentó con Eduardo Verano y le dijo, ¿tú qué necesitas? Y Eduardo Verano le dijo 5 o 6 obras. Y la ministra condicionó esos recursos con el cobro de la valorización. Fue donde Dumet Turbay y le dijo, por eso te digo, Néstor, que perdona que que te costeñice el tema, pero es que así es. O sea, ella iba a arrancar el cobro, el piloto, la palabra clave es piloto por Atlántico y por Bolívar. Estoy de acuerdo contigo. Ella iba a continuar por los otros departamentos. Doctor Gómez, ¿no es cierto que el gobierno iba a recoger a través de este mecanismo 20 billones de pesos para obras en todo el país? Esto era lo que decía la ministra de Transporte. Sí, pero en el caso específico de Atlántico y Bolívar era el piloto del experimento de la ministra de obras por valorización. Hoy lo que hace la Corte es decirle, ministra, usted no puede cobrar una valorización de una obra que lleva más de 5 años de operatividad. No solamente para Barranquilla, para Cartagena, para Atlántico, para Bolívar, sino para todo el país. Es un precedente, es una jurisprudencia que sienta la Corte para el tema de valorización a nivel nacional. Pero quiero dejarte muy expreso el tema. La ministra siempre dijo, esto es nacional, pero arrancamos por Atlántico y por Bolívar. Y lo escogió a dedo, sin razón, sin motivo. No, entonces, yo entiendo que arrancaba por Atlántico y por Bolívar y que por eso usted, pues entre paréntesis, digo, me costeñiza el tema, pero el tema iba mucho más allá de Atlántico y Bolívar. Tiene razón, Néstor, tiene razón en eso, de pronto no me supe expresar, pero quería dejarte muy claro que el tema fue señalado a dedo para arrancar por Atlántico y por Bolívar, pero iba a afectar a todo el país. Y hoy la Corte lo que sienta es una jurisprudencia que protege el bolsillo de la gente. En Atlántico y Bolívar era 1.2 billones de pesos. En todo el país eran 20 billones de pesos. Claro, así es. Que estamos hablando de platas muy grandes. Paola,
Sí, bueno, era un 5% aproximadamente, 1.2 billones de pesos, pero cuéntenos usted entonces cómo era la composición de esos 1.2 billones de pesos, es decir, cuánto iba a salir eso del bolsillo de familias de estrato 6, de estrato 5 y váyase también para abajo, porque usted menciona efectivamente los caseteros de Juan de Acosta, las familias de estrato 3 y 4 en Miramar, en Barranquilla. Entonces, por estratos, ¿cuánto salía por cada pedazo? Sí, le voy a dar un ejemplo de lo que iban a grabar propiamente. Serán grabados casas, apartamentos, lotes y todo tipo de predios de prácticamente todo Puerto Colombia. Y para que usted entienda, Puerto Colombia, el 90% es estrato 1, 2 y 3. Pero además, incluyendo sectores como Villa Campestre, Lagos del Caujaral, Portal de Genovés, entre otros. En Barranquilla, escuche esto, buena parte de la zona norte, ojo, pero de la parte noroccidental con sectores como La Castellana, Miramar y Buenavista. Serían afectados otros municipios del departamento del Atlántico como Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Soledad y Malambo. Vamos a Soledad. Soledad tiene 1 millón de habitantes. El 90% vive en pobreza. Entonces, al final, se iba a afectar parcialmente, de pronto, te pongo aquí el ejemplo, a Lagos del Caujaral, que es el 0.01%, pero al lado del Lagos del Caujaral estaba Puerto Colombia, donde mucha gente ni siquiera ha terminado de pagar su casa. Entonces, era llevarse por delante a familias de estrato 1, 2, 3 y 4 que viven al día, que al presidente al final del día no le importa y es puro discurso, es pura retórica, es puro engaño, porque él dice que es el presidente de los pobres, pero los golpea todo el día y esto era una demostración de ello. Sí, una última pregunta, doctor Gómez. Claro, usted celebra y tiene razón en que la gente no va a tener que pagar un nuevo impuesto, entiendo el alcance de eso, pero por el otro lado no es tan bien que Barranquilla, que Bolívar, que todo el país se queda sin las obras que iban a construir a través de ese cobro de valorización. Ahora viene otra pelea y es decirle al gobierno de Petro que sin este cobro Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Santa Marta, merecen, como Bogotá, Medellín y Cali, recursos propios del Estado, porque nosotros, los costeños, también pagamos impuestos para construir obras. No nos pueden condicionar a una valorización porque ya este sector del país o esta zona del país paga impuestos. Entonces, hay plata para todo. Le pongo un ejemplo, hay plata para el metro en Bogotá, que son 30 billones de pesos, pero Barranquilla todavía hoy en municipios, el Atlántico todavía hoy tiene municipios que no tienen agua potable. Entonces, así le puedo poner 10 ejemplos. Entonces, aquí lo que hay que pelear es la equidad en la distribución del presupuesto nacional para que llegue a todos los departamentos del país, no equitativamente, pero sí con justicia. Sí. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana. Un abrazo, Néstor. Gracias, señor Mauricio Gómez, es senador barranquillero. A propósito de esta muy importante decisión, repito, la Corte Constitucional que tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que permitía este cobro de valorización, inclusive después de terminados los proyectos.